Señor es mi pastor. Dile, nada me faltará. Nada me faltará. Cántalo una vez más. El Señor es mi pastor. O en pastos delicados, Él me hará descansar. Cántale al Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Dile, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, nada nos va a faltar. Dale un fuerte aplauso a Él. Él es digno de suprema alabanza. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Tenemos un video previo a la predicación sobre el campamento El Monte, entonces vamos a poner atención. Hola hermanos, muy buenas tardes. Solo quiero checar si se escucha hasta allá atrás. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Los que están atrás, por favor, confirmen si escuchan bien el micrófono. Y bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de este fin, poder estar compartiendo, conociendo a la iglesia, disfrutando este tiempo con cada uno de ustedes. Me presento rápidamente, mi nombre es Iván, me acompaña mi esposa Paola, nuestras dos hijas, Daniela y Andrea, y somos originarios de la ciudad de Toluca, pero servimos ya desde hace 7 años en el estado de Morelos en un campamento que se llama Campamento El Monte. Es un campamento por el cual ustedes han estado orando por una situación legal que estamos enfrentando. Y queremos, nosotros servimos ahí como misioneros de tiempo completo en este lugar y queremos en esta tarde compartirte un poquito de lo que es y lo que se hace en ese lugar, ¿ok? Entonces tenemos preparado un video para ustedes, es parte de nuestro staff también en este lugar y queremos compartir en esta hora un pequeño video de nuestro ministerio. Así que ahí está en la pantalla, por favor. Hasta con comerciales de Uber nos tocó, así que está bien. Sí, tu jefe vio tus historias privadas. Pero la realidad es menos cruda con Alka-Seltzer Boost. ¿Qué pasaría si pudieras ser parte de un movimiento que cambia vidas y transforma comunidades? En lo más profundo de Morelos, rodeado de montañas y naturaleza, hay un lugar especial. Un espacio apartado del ruido, diseñado para la enseñanza, el encuentro con Dios y la preparación de quienes están dispuestos a servir. Este lugar es el monte. Más que un campamento,
es un hogar para la formación, la restauración y el crecimiento espiritual. Aquí, niños, jóvenes y adultos se reúnen para vivir experiencias que marcan sus vidas para siempre. Nuestras instalaciones están diseñadas para la comunión y el aprendizaje. Cómodas cabañas, áreas de juego, espacios de adoración y reflexión, auditorios con capacidad para 300 personas, canchas deportivas, una alberca y zonas de aventura como rappel. Contamos también con una escuela de misiones transculturales, donde se preparan los futuros obreros con estudios en teología, misiología transcultural e inglés para misioneros. A través de alianzas con iglesias, ministerios y asociaciones cristianas, colaboramos hombro a hombro para capacitar voluntarios para las naciones. Nuestro compromiso es entrenar, equipar y acompañar a quienes tienen el corazón dispuesto para alcanzar a los menos atendidos y sembrar iglesias, promoviendo valores y habilidades esenciales para el desarrollo comunitario. Cada rincón del monte está pensado para fortalecer la fe y la comunidad, pero lo que realmente hace especial a este lugar no son solo sus espacios, sino su gente. Voluntarios y misioneros comprometidos con la obra de Dios, preparados para servir en comunidades vulnerables dentro y fuera de México. Aquí se forman obreros para llevar el evangelio a los menos alcanzados. Cada campamento, congreso y encuentro es una oportunidad para sembrar en los corazones, restaurar familias y encender un fuego que no se apagará. El monte es un puente entre el llamado y la acción, entre la fe y la obra, entre la enseñanza y la transformación. Hoy, más que nunca, necesitamos iglesias unidas, líderes comprometidos y corazones dispuestos a servir. Tú puedes ser parte de esta misión. Tú puedes extender el reino de Dios, el monte, un lugar donde Dios llama, transforma y envía. ¿Estás listo para unirte? Ok, pues ese es parte del ministerio que hacemos, ese es el lugar en donde estamos, una propiedad de 28 hectáreas donde el Señor nos está permitiendo desarrollar el ministerio, y como en esta última frase decía el video, es un lugar donde el Señor llama, donde el Señor transforma y donde el Señor desea enviar misioneros a diferentes partes del mundo con el objetivo de predicar esas buenas noticias, ese buen mensaje de salvación para cada uno de nosotros que en algún momento pudimos encontrar en el Señor. Y agradecemos, compartiendo un poco con el hermano Héctor, decía que han estado orando por la situación legal que en algunos momentos, bueno, y seguimos con esta situación ahí, pero que han estado orando por nuestro ministerio, por la propiedad, por el campamento en donde estamos, y bueno, damos gracias a Dios por sus oraciones y les pedimos que sigan orando. Gracias a Dios, estamos ahí, seguimos trabajando en ese lugar. Ya con estas lluvias de las últimas 3 semanas, está como en el video, todo verde, todo hermoso, disfrutando ahí de un paisaje maravilloso cada mañana que nos despertamos, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servir en ese lugar. Y bueno, hoy nos da también la oportunidad no solamente de conocerles a algunos, no solamente de ver a otros hermanos que hemos conocido acá, sino de poder juntos aprender de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y juntos ver lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y busques en tu Biblia Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Y vamos a leer estos dos versículos unidos y posteriormente vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Así que si ya lo tienes, ponte de pie. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Si no, acá lo tenemos también en la pantalla. Vamos a leerlos juntos y dice la palabra del Señor. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años.
El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adalía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Acompáñame a orar y a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias por la vida que nos permites tener, la oportunidad y la libertad que tenemos en ti, Señor, y en este país de poder levantar nuestras manos, levantar nuestra voz, Señor, levantar nuestra adoración, nuestro corazón delante de ti, Señor, y en esta hora darte gloria y honra, Señor, al único Dios digno de recibirla. Y hoy queremos, Señor, ir a tu palabra. Hoy queremos encontrar en esta lámpara que alumbra nuestro camino, Señor, dirección. Hoy queremos meditar, leer, Señor, y escuchar lo que tu voz a través de tu palabra, Señor, quiere enseñarnos. Permítenos tener un corazón abierto. Permítenos, Señor, tener no solamente un corazón abierto a recibir tu palabra, sino un corazón abierto, Señor, para poder meditar en ella con el propósito de vivir en esta guía, en esta dirección que tú quieres darnos a través de ella, Señor. Señor, utiliza mi vida, Señor, para poder simplemente facilitar, Señor, este tiempo, y que juntos, Señor, como iglesia, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, podamos encontrar en tu palabra, Señor, esa verdad que va a transformar nuestras vidas, ese consuelo que necesita nuestra alma tal vez, Señor, pero sobre todo esa voluntad en la cual, Señor, tú quieres que vivamos. Y permítenos, Señor, en esta hora ser animados, desafiados y enseñados por tu Espíritu, Señor, que nos guía toda verdad a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, toma tu lugar. Y en estos primeros versículos que leímos del capítulo 22 de Segunda de Reyes, habla acerca de un personaje, pero quiero preguntarte algo. ¿En algún momento has querido cambiar algo de tu vida? Remodelar algún espacio en tu casa, ¿no? O pensemos en cambiar alguna situación en medio de tu carácter o en medio de tu vida, que tal vez dices, híjole, no está muy bien tener esto y necesito renovarme, necesito cambiar, necesito transformar algunas cosas en mi vida que tal vez no están tan bien, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver en medio de este personaje Josías, ¿qué es lo que hace este personaje? Porque empieza una renovación no solamente en su vida, no solamente va a impactar esta renovación en su vida, sino va a impactar una renovación en todo el pueblo, el cual él estaba guiando, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que produce, qué es lo que cambia, a qué es lo que se aferra para hacer este cambio, para hacer esta transformación en su vida, para poder estar renovando cosas en su vida, ¿no? Para aquellos que por la gracia del Señor tal vez tenemos la oportunidad de tener hijos, ¿no? Y a veces ves alguna circunstancia en la vida de tu hijo, algún rasgo que dices, híjole, esto no, hay que cambiar esto, ¿no? En la vida de nuestros hijos, ¿no? Y a veces simplemente les decimos, o a veces los regañamos, o a veces les marcamos algo, pero hoy, a través de la vida de Josías, te quiero animar a que pensemos juntos, ya sea en tu vida, ya sea en tu familia, ya sea en tu relación matrimonial, en tu relación padres e hijos. Si hay algo que se necesita cambiar, si hay algo que se necesita renovar, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos da esta guía y la forma en cómo tú y yo podemos hacer cambios en medio de nuestra vida, nuestro corazón y nuestro caminar. Así que vamos a seguir leyendo Segunda de Reyes, capítulo 22. No pierdas de vista estos dos capítulos que vamos a estar meditando en algunos versículos, capítulo 22 y capítulo 23. ¿Okay? Y como te decía, vamos a hablar acerca de un hombre que se llama Josías. Este es un rey que llega para poder dirigir a un pueblo. Si ustedes saben, después de David, después de Salomón,
el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se divide en dos grandes reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es Israel y su capital era Samaria, y el reino del sur es Judá y su capital es Jerusalén. Y este rey va a reinar en el reino del sur, en la región de Judá, en la región de Jerusalén. Y va a estar a cargo de personas, va a estar a cargo de familias, pero él proviene de una familia, digamos, no tan creyente en el Señor. Y en los capítulos anteriores tú vas a ver el abuelo de Josías, el papá de Josías, y mira lo que se dice de ellos. Capítulo 21, versículo 1, y también fueron reyes en medio de este pueblo, de Jerusalén y de Judá. Dice el capítulo 21, versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones de Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. El abuelo de Josías hizo lo malo delante de Jehová. Entonces después muere Manasés, el abuelo de Josías, y dice el versículo 18 del capítulo 21, y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en lugar Amón, su hijo. ¿Y cómo reinó su hijo? De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Entonces vemos a un abuelo, vemos a un padre que no marca un buen ejemplo hacia la vida de el siguiente rey, el nieto y el hijo, Josías. Pero Josías va a tomar una decisión de manera personal en cuanto a la responsabilidad que va a tener ante el pueblo de Judá, ante el pueblo de Jerusalén. Y por eso en el capítulo 22 dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, porque su padre murió. Versículo 26 del capítulo 21 dice, fue sepultado el padre de Josías en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. ¿Y qué cambió en la vida de Josías? ¿Cómo la escritura me marca un cambio en este hombre, en este joven, en este niño? Dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Como David, sus antepasados, como David, como el padre del pueblo de Israel, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dice en otra versión, NTV dice, e hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, y siguió el ejemplo de su antepasado David, no se apartó de lo que era correcto. Pero ¿qué cambió en el corazón de Josías? ¿Por qué hizo lo recto ante los ojos de Jehová? ¿Por qué marcó una diferencia de vida delante de su padre, delante de su abuelo? ¿Qué fue lo que lo llevó a vivir apartándose de lo que era incorrecto y viviendo de manera correcta delante del Señor, haciendo lo que era agradable al Señor? ¿Qué fue lo que cambió para renovar la vida de este hombre? Y vamos a ver, capítulo 22, versículo 3 en adelante. Josías, en medio de su reinado, empieza a hacer algunas restauraciones, y una de las cosas que empieza a restaurar es la casa, el templo de Israel. El templo donde la presencia del Señor había sido dada y había sido prometida para David y para Salomón, cuando David está terminando el templo. Ahí en Crónicas 7:11, tú lo puedes leer después. Y mira lo que dice el versículo 3. A los 18 años era
a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Entonces hay trabajadores que están a cargo del arreglo de la casa de Jehová. Este rey Josías le pide a el sumo sacerdote Hilcías que haga esto, y dice el versículo 5: y lo ponga en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantera para reparar la casa. Entonces Josías empieza a hacer una renovación en medio del reino que está a cargo, y empieza a renovar la casa de Jehová. ¿Por qué es tan importante renovar la casa de Jehová? No estoy simplemente hablando de un edificio. Ese edificio, esa casa, esa construcción que estaba en el corazón de David, que Salomón llevó a cabo y que el Señor bendijo este proceso, representaba la presencia de Jehová en medio del pueblo de Israel. Representaba el cuidado, representaba un Dios que escuchaba la oración, representaba el Dios que daba dirección a este pueblo. Y como el abuelo y el padre de Josías habían hecho lo malo delante del Señor, habían descuidado ese lugar. Habían ido en contra de lo que Dios quería para la vida del pueblo. Habían buscado en otros dioses la respuesta que solamente en el Dios Todopoderoso, Jehová, podía encontrar el pueblo. Y Josías dice: no, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero agradar a Dios, y yo quiero comenzar haciendo esta renovación, reparar las grietas, reparar la casa, arreglar la casa de Jehová, porque reconocía que en ese lugar estaba la presencia del Señor manifestada para su pueblo, que ese lugar era el lugar más importante de encuentro entre un Dios poderoso y un pueblo necesitado de dirección y guía de ese Dios poderoso. Y ese lugar para el pueblo de Israel era fundamental para su adoración, para su guía, para su dirección en medio de su caminar. Y Josías empieza a renovarlo. Y en medio de ese proceso se encuentra algo que había sido abandonado, algo a lo cual no le prestaban atención. Y mira lo que dice versículo 9 en adelante. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Entonces, rey, ya se hizo lo que nos pediste. Asimismo, dice el versículo 10, Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. En medio de esta renovación encontraron el libro de la ley, los mandamientos, los preceptos que Jehová había marcado para el pueblo, de cómo tenían que vivir, de cómo tenían que convivir en medio de ese lugar que el Señor les había dado. Y el libro de la ley estaba abandonado. La palabra de Dios había sido desechada por ese pueblo. Y en esa renovación del templo, se encuentran con este libro y dicen: ¿qué es esto? Llevamos más de 50 tal vez años sin saber qué es esto. El profeta Hilcías empieza a leerlo, se lo entrega. Dice el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán:
he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces estos hombres encontraron la ley de Dios, la leen y se dan cuenta, este es el libro de la ley. Estos son los preceptos que el Señor nos ha dado. Y estaban descuidados, estaban olvidados, estaban desechados. Y en medio de la renovación y los cambios que quiere hacer Josías, encuentran los mandamientos del Señor. Encuentran la palabra del Señor, ¿no? Y mira lo que pasa con este rey. Cuando lo encuentran le dice, pues llévaselo al rey. Tiene que saberlo el rey. Versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, el libro de la ley. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Se encontró con la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor hizo algo en el corazón de Josías. Esta acción de rasgar sus vestiduras quiere decir que Josías se asombró por lo que estaba escuchando. Josías fue confrontado por la condición de pecado que este libro estaba diciendo. ¿Y sabes por qué? Mira lo que dice más adelante. Versículo 12 en adelante. Dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, aquí a Ahicam, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías se da cuenta que el libro ha sido olvidado, que sus antepasados, padres, abuelos, no habían considerado el libro de la ley, no habían obedecido el mandamiento del Señor. Y Josías dice, wow, esto está acarreando un mal hacia el pueblo. Ve y pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y Josías es confrontado por la situación del pueblo, porque se habían alejado del Señor, porque la condición del pueblo es que hacían lo malo delante del Señor. Pero cuando Josías empieza a renovar, encuentra el libro de la ley, se da cuenta de los mandamientos del Señor, algo pasa en su corazón. Rasga sus vestiduras y dice, no estamos haciendo lo correcto. Esto que Dios nos ha marcado, nos hemos alejado y hemos abandonado la guía del Señor. Y va a traer una consecuencia, porque dice Josías, grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué? Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de todo este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Para comenzar las renovaciones en tu vida, en tu familia, en tu corazón, necesitas encontrarte con el libro maravilloso del Señor. Necesitas encontrarte con el mandamiento de Dios. Necesitas encontrarte con la guía del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. El pueblo de Judá se había olvidado del Señor y estaba viviendo desenfrenadamente en idolatría delante de Él. Pero cuando Josías llega, toma la decisión de andar en los caminos de Dios, se encuentra con esta guía maravillosa, el libro de la ley. Y ese libro de la ley, ¿qué hizo con él? Lo leyó
y escuchó. Bueno, se lo leyeron y él escuchó. ¿Cada cuánto escuchas la palabra del Señor? ¿Leemos la palabra del Señor? ¿Escuchamos con atención la palabra del Señor? ¿Qué pasa cuando leemos y cuando escuchamos la palabra del Señor? ¿Somos confrontados? ¿Somos animados? ¿Somos consolados? ¿Somos guiados? Porque Josías se da cuenta de lo que este libro maravilloso está diciendo para el pueblo y dice, no podemos quedarnos de esta manera. Algo debe de pasar. Esta palabra que está diciendo esto, que está marcando esto, necesita transformar algo en medio del pueblo. Y mira, qué corazón tiene Josías para esta palabra que ha escuchado y palabra que ha rasgado sus vestiduras. Y quiero llevarte a pensar que esa sea el mismo corazón que tú y yo tengamos delante de la palabra de Dios cada vez que la escuchemos. Cada vez que tengamos la oportunidad de abrir este libro maravilloso de los mandamientos y preceptos del Señor. Mira lo que hace Josías, porque no solamente se la leen, no solamente la escucha con atención, no solamente dice, vayan a preguntar porque hay algo que necesitamos hacer con lo que estoy escuchando. Y van y manda que pregunten a un sacerdote, a una profeta, y esta profeta le dice, versículo 15, dice, esta profeta les dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, ese varón es Josías, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que están, sobre los que en él moran, todo el mal que habla este libro que has leído al rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Hay una sentencia de juicio para este pueblo que se ha alejado. Y la profeta les dice, eso se va a cumplir. Y si continúas la historia, Israel y Judá son conquistados por los asirios y babilónicos. Y los pueblos son deportados y exterminados años después. Pero durante el reinado de Josías pasa algo maravilloso. Ese pueblo encuentra luz en medio de la oscuridad. Dice el versículo 18, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra de este libro, y tu corazón se enterneció, te humillaste delante de Jehová, cuanto oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Cuál fue la intención, el corazón, el deseo de Josías cuando escucha la palabra de ese libro de la ley? Me encanta el versículo 19. Dice la última parte del 18, ¿oíste la palabra de este libro? ¿Qué pasa cuando oímos la palabra del Señor? ¿Qué pasa cuando tal vez estamos en un devocional en casa, cuando tengo mi devocional personal y escucho la palabra del Señor? Mira lo que pasó en el corazón de Josías. Tu corazón se enterneció, te humillaste delante de Jehová, oíste lo que yo he pronunciado, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. ¡Wow! ¿Hace cuánto
¿Hace cuánto que yo no escucho la palabra así? Un hombre que estaba deseando hacer la voluntad de Dios, que estaba renovando el lugar de la presencia del Señor, se encuentra con su palabra y se conmueve profundamente, con un corazón sincero, dispuesto a humillarse delante de lo que esta palabra está diciendo. Es confrontado con su pecado, derrama lágrimas en medio de la presencia del Señor y el Señor lo escucha. ¡Wow! Es un ejemplo para mí porque cuando quiero hacer cambios, tal vez pienso en lo que yo puedo hacer. Cuando quiero cambiar situaciones en medio de mi vida, pienso en las mejores estrategias que tengo a la mano. Y lo que Josías encuentra quebranta el corazón, quebranta su vida y quebranta totalmente lo que es él. Y se humilla ante la palabra del Señor. Y le dice: Señor, aquí estoy. Esto que he escuchado, quiero abrazarlo con todo mi corazón. Quiero descansar en tu presencia y en tu guía a través de lo que estoy escuchando de tu ley. Y el Señor le escucha. Pero mira, podemos conmovernos cuando escuchamos algo y llorar en medio de nuestra recámara, pero a veces sigue sin pasar nada, porque no hay un compromiso con eso. Y mira lo que hace Josías. No solamente escucha con atención, no solamente se conmueve y se enternece en su corazón y se humilla delante de la presencia del Señor, sino toma un compromiso con lo que ha escuchado para renovar la adoración, renovar al pueblo de Israel, renovar a Jerusalén, renovar a aquellos que se han alejado del Señor. Y mira lo que dice el capítulo 23. Entonces el rey, ¿de quién estamos hablando? De Josías. Después de experimentar este encuentro con el Señor a través de su ley, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová. ¿Qué te dije que representaba la casa de Jehová? La presencia del Señor en medio del pueblo. Y convoca a Josías a todo anciano, desde el más chico hasta el más grande, a toda la gente de Israel que estaba a su cargo. Y él va a hacer un compromiso y un desafío para con ellos. Versículo 2, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué fue lo que hizo? Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro que estaban escritas en ese libro. Todas las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo lo mismo con el pueblo. ¿Cómo trató de cambiar al pueblo? ¿Diciéndole una estrategia, una visión diferente? No. Compartió lo que había escuchado de la palabra del Señor. Compartió la ley del Señor. Porque eso fue lo que cambió el corazón de Josías, porque eso fue lo que enterneció el corazón de Josías, porque eso fue lo que humilló el corazón y la vida de Josías en medio de la presencia del Señor. Entonces Josías hace lo mismo, les lee las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y me encanta el versículo 3. Porque poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del rey, delante de Jehová. ¿Qué pacto hizo? ¿A qué estaba dispuesto Josías a comprometerse y desafiar al pueblo? De que irían en pos de Jehová, de que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma,
y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Y qué hizo el pueblo? Confirmó el pacto. Josías hace un compromiso de vida para no solamente escuchar, no solamente tal vez en medio de la intimidad personal, quebrantar un corazón, llorar delante del Señor en su presencia, humillarse, sino tiene que llegar a la práctica. Y este libro maravilloso que ha encontrado Josías le lleva a tener este compromiso delante del Señor. Este compromiso de que guardarían, de que irían en pos de Jehová en primer lugar. De que Jehová sería el estandarte de su vida. Lo que estaría marcando la dirección hacia donde ellos estarían caminando. Ir en pos de Jehová es ir detrás de Jehová. Seguir a Jehová. No solamente lo iban a seguir, sino que iban a guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus testimonios, con todo el corazón, con toda el alma. Y esto es lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos. La ley se resume en 2 mandamientos sencillos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer mandamiento está reflejado en este compromiso de Josías ante el Señor, de que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con toda el alma, con todo el corazón. Y que cumplirían, esa palabra cumplirían es, iban a hacer lo que la palabra de Dios decía. Se estaban comprometiendo a la obediencia por lo que había producido la palabra en el corazón. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor quebranta nuestro corazón, se queda incompleto el proceso si no lo llevo a una vida práctica en obediencia y dependencia del Señor. A un compromiso de amar al Señor, amar su palabra completamente para la transformación de mi vida. A descansar en el Señor, a seguir al Señor, a vivir en dependencia del Señor para tener una vida práctica en Él. ¿Qué pasa después? Viene una renovación completa. El pecado es abandonado. Tú puedes leer capítulo 23 del versículo 4 hasta el versículo 20. Y Josías empieza a hacer una renovación completa. Vamos a leer algunos versículos solamente. Después de este encuentro con la ley, después de este compromiso con la ley, Josías empieza a vivir bajo la ley. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden, versículo 4, y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Jehová, en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco, a todo el ejército de los cielos. Versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Versículo 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. ¡Wow! Empieza a quitar y a barrer el pecado en el que estaba viviendo el pueblo. Empieza a sacar, empieza a derribar, empieza a quemar, empieza a quitar. ¿Qué produció eso?
¿De dónde viene la renovación que Josías está haciendo en el templo? De quebrantarse delante de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Eso es lo que transforma el corazón de Josías. No solamente para abandonar el pecado, para quitar el pecado, para quemar el pecado, para alejarse del pecado. Mira lo que dice el versículo 21. Porque no solamente quita lo malo, sino empieza a hacer lo bueno. Entonces mandó el rey, versículo 21 del capítulo 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Alguien sabe? Ayúdenme, por favor. ¿Qué era la Pascua para el pueblo de Israel? ¿Qué les recordaba la Pascua para el pueblo de Israel? ¿El qué? La salida de Egipto, la liberación de la esclavitud en Egipto a través de la poderosa mano del Señor sobre este pueblo, haciendo milagros, prodigios, abriendo el mar. Josías empieza a recordar lo bueno y correcto. Y dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios. ¿Cómo? Conforme a todo lo que está escrito en este libro del pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, años atrás. Se habían olvidado de esto, de hacer algo correcto, recordar la liberación de su pueblo a través de la mano poderosa del Señor. Ya no lo estaban haciendo. Y Josías dice, háganlo conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Mira lo que dice el versículo 24 y con esto vamos terminando. Asimismo barrió Josías a los encantadores, a los adivinos, a los terafines, a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén. ¿Por qué? Para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Quieres hacer renovaciones en casa? ¿Quieres restaurar relaciones en casa? ¿Quieres cambiar cualidades de carácter que dices, ay, qué difícil, siempre respondo así, siempre me cuesta tanto perdonar, me cuesta tanto quedarme callado, me cuesta? Y a veces dices, Señor, ayúdame. ¿Qué hizo Josías? Escuchó la palabra del Señor, quebrantó su corazón delante de la palabra del Señor, se comprometió a vivir en la palabra del Señor y empezó a caminar, quitando el pecado y haciendo lo correcto delante del Señor. ¿Por qué? Porque había escuchado, porque se había quebrantado y porque estaba comprometido con la verdad de Dios, con su palabra. Es un ejemplo maravilloso para nosotros. Es un ejemplo maravilloso para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Que si queremos avanzar en buscar al Señor, si queremos avanzar en restaurar y reparar nuestras vidas, necesitamos escuchar la verdad de Dios, quebrantarnos en esta verdad y comprometernos con esta verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Ponte de pie, quiero terminar orando en esta tarde. Y creo que podríamos orar delante del Señor para que podamos seguir el ejemplo de Josías en esta hora. Un Josías que se comprometió a cumplir la palabra que había escuchado. Un Josías que estaba comprometido con su alma, con sus fuerzas, con todo su corazón, a vivir conforme a toda la ley que Moisés había dejado al pueblo. Un hombre que se comprometió a ir en pos de Jehová, a guardar sus mandamientos, a cumplir las palabras del pacto que estaban escritas en ese libro que había escuchado, que había hallado. Un hombre que durante toda su vida se comprometió a buscar del Señor a través de su palabra y a hacer una transformación a través de la presencia y el poder de la palabra del Señor. Tal vez la pregunta para el desafío en esta tarde es: ¿cuánto estás escuchando de la palabra del Señor? ¿Cómo estás reaccionando ante la palabra del Señor? ¿Cuál está siendo tu compromiso ante la palabra del Señor? Porque eso es lo único que Dios requiere. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres transformar tu vida? ¿Quieres renovar tu vida? Lo único que el Señor pide es: ven a mí, escúchame, comprométete conmigo, comprométete con mi palabra. Esa palabra que discierne los pensamientos, esa palabra que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Esa palabra que es útil, que enseña, que redarguye, que corrige, que instruye, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra es la que Josías nos hace una invitación a quebrantarnos en ella, a escucharla constantemente y a vivir en su voluntad, dispuesta a obedecerla. ¿Por qué no oras en tu lugar y te comprometes con Dios a que a partir de este momento, sea una vez a la semana, sea diariamente, sea cada tercer día, cada 2 días, no lo sé, pero comienza a buscar del Señor y su palabra, a humillarte delante de la presencia de Dios, quebrantando tu corazón a través de lo que escuchas, y a comprometerte con el Señor de guardar sus mandamientos y vivir en su voluntad, dependiendo de Él y de su Espíritu. Y como leíamos al principio en Ezequiel, Él te dará un corazón de carne para que guardes, para que hagas, para que vivas en la voluntad del Señor. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de animar nuestras vidas, tal vez de confrontarnos, Señor. Y hoy queremos, Señor, a través de la vida de Josías, ver este ejemplo maravilloso de este rey que te amó con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Que no hubo otro rey semejante a él que se convirtiera de todo su corazón ante ti, Señor. Permítenos que cada uno de nosotros, Padre, podamos rendir nuestra vida, rendir nuestro caminar, rendir nuestras decisiones delante de ti, delante de tu palabra, y comprometernos, Señor, a caminar contigo, a que tú seas ese buen pastor
que da dirección, que nos lleva a pastos verdes, que nos consuela, que nos conforta, que nos acompaña en momentos difíciles, pero que tu presencia, Señor, nunca se aparta de nosotros. Padre, gracias. Gracias por este ejemplo maravilloso y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer los cambios que se requieren, Señor, para encontrarnos con tu palabra y poder ser transformados por ella, para encontrarnos con tu presencia poderosa, Señor, llena de misericordia y de verdad, que desea y quiere cambiar nuestras vidas y darnos una vida, Señor, plena, abundante, de una calidad distinta, para tu honra y para tu gloria. Gracias por la vida de Josías. Gracias por su ejemplo. Gracias, Señor, porque nos modela el corazón que necesitamos para contigo y para alejarnos del pecado y para vivir en tu voluntad. Bendícenos en esta tarde, Señor, y te agradecemos por lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Dios les bendiga.